como una retroalimentación positiva. Sí vimos eso, ¿no? Sí. Pues vimos la parte negativa. Bueno, pero también vimos que la positiva, o sea, cuando la testosterona es poquita, estimula a la GNRH. Y cuando la testosterona era mucha, inhibe a la GNRH. Ahí está. Cuando la testosterona es mucha, inhibe a la GNRH. Por eso pusimos el ejemplo del sujeto que se metía esteroides. Que si metía muchos esteroides, la testosterona bloquea la GNRH y pues por ahí tenemos que tiene disfunción eréctil, sus genitales se hacen pequeños, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿para qué me sirve saber esto? ¿Qué pasa cuando un paciente está desnutrido? ¿Cómo se liberará suficientes testosteronas o estrógenos? No. 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 Entonces, ¿cómo es luego el adolescente que está desnutrido? ¿Se fijan en un adolescente hombre desnutrido? No va a desarrollar ni masa muscular, ni va a desarrollar los cambios propios de la adolescencia, porque no tiene esa testosterona. Por ejemplo, ¿qué tipo de pacientes se le ocurren que son privadas, entre comillas, voluntariamente, de los lípidos? ¿Qué pacientes no comen? ¿Las mujeres? ¿Más específico? ¿Las anoréxicas o bulímicas? No, porque Anoréxicas o no comen en bulímicas. general. Ah, las bulímicas. ¿Modelos? No tanto modelos, las atletas de gimnasia. Ustedes vean a las atletas de gimnasia, tipo las asiáticas principalmente, y también un poquito las americanas. Fíjense, y todas son más o menos el mismo prototipo. Bajitas, sin glándula mamaria, sin cadera, y seguramente tienen anormalidades en cuanto a ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque al limitarlas tanto de lípidos, ellas no pueden generar testosterona y convertirla eventualmente a estrógeno. Entonces, todas esas pacientes tienen problema. ¿Cuál es la diferencia entre ellas y, por ejemplo, la mexicana, esta, Alejandra, no me acuerdo cómo se llama, la gimnasta mexicana? La que Pues es que criticaba las por ser gorda. gimnastas chinas por lo general parecen todas niñas, a Ajá. pesar de que ya son grandes, y eso les ayuda a hacer mejor piruetas porque pesan menos. Hasta, pues sí. Sí, pero digo, por eso lo hacen, pero, por ejemplo, le quería poner en contraste que no me acuerdo cómo se llama la gimnasta mexicana. Alejandra Moreno. Alexandra Moreno, gracias. Entonces, por ejemplo, ella, si la vieron participar, ella se ve fornida, ella se ve con un cuerpo diferente, porque pues por México no tenemos la cultura de incentivar a este tipo de deportes de edad temprana. Entonces, ella genera estos genitales sexuales secundarios, pero también, ¿qué creen que genera? Testosterona. Y por ejemplo, ¿cuál es la ventaja que ella tiene? Ella tiene testosterona, entonces a lo mejor su cuerpo es más pesado, pero también tiene más fuerza. Por ejemplo, ¿en qué otra parte vemos luego esto? Cuando un paciente se dedica a deportes de alto rendimiento, pero que son cortos, o sea, tipo carrera de 100 metros o los deportes de combate, ¿qué creen que le dan esos pacientes? Le dan lípidos. Porque al aumentar la cantidad de lípidos que ingieren, pueden producir un poquito más de testosterona, y bueno, si es deporte de contacto, pues me sirve porque desarrolla más agresividad y más masa muscular. Y si son los atletas de estos de 100 metros o de carrera corta, pues me va a auxiliar a que tengan un aumento de masa muscular. Entonces, cuando se encuentran al Popeye que te dice que quites los lípidos de tu dieta para estar mamado como él, pues no sabe absolutamente nada de esto. Y aunado a eso, pues seguramente no tiene nada de testosterona. ¿Sigamos bien? Entonces, nada más ya para acabar con este esquema, si dijimos que los pacientes obesos, por ser obesos, el organismo se satura. Entonces, primero trata de sacarlo como por las buenas y empieza a generar testosterona. Al ver que no alcanza su capacidad de las células de Leydig para convertirlo en testosterona, empieza a echar a andar estos dos.
tanto la conversión a aldosterona como la conversión a cortisol. Entonces, el paciente obeso, ¿qué le tiende a pasar a su presión arterial? Subir. Aumentar. Sube. Aumenta, porque ese paciente está produciendo más aldosterona de lo normal. Ujú. Y aparte, genera hormonas como el cortisol. ¿Y el cortisol qué creen que le haga a la glucosa? ¿La va a subir? Va a causar resistencia a la insulina y por ende Acantosis. aumento y puede causar la acantosis, ¿no? Pero eso es lo que pasa. O sea, luego el paciente obeso te dice, es que estoy obeso, pero no estoy enfermo. Y te dicen, es que ve mis laboratorios, ve mis laboratorios. La glucosa está normal, todo lo demás está normal. Sí, pero si le hiciéramos un examen más a fondo, seguramente la tensión arterial está en tendencia a subir. Y ese paciente, si está liberando cortisol de manera crónica, ese paciente está inflamado de forma crónica. ¿Y qué pasa con ese paciente obeso que está inflamado de forma crónica? Se enferma y esa inflamación se hace exponencial. Y se va a hacer diabético, ¿no? Por la resistencia a la insulina a la larga. Sí, seguramente. Aparte, como somos mexas, por nada más el hecho de nacer aquí, ya tenemos alto riesgo de diabetes. Entonces, aparte de obeso, pues te estás generando más resistencia al cortisol. Y aparte la estrona, pues aparte generas menor masa muscular. Entonces luego es más complicado que el paciente se empiece a mover, porque el paciente y luego obeso que no se mueve, que es completamente sedentario, o sea, de esos pacientes de que están nada más sentados y nada más se levantan para tomarse su coca de 2 litros o sus chocolates o así, tienen sarcopenia. Entonces tú los mandas a hacer ejercicio y ni siquiera tienen la masa muscular para hacer el ejercicio. Y te mandan al infierno, ¿verdad? Obviamente. Uh-huh. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Entonces, conclusión, aunque el obeso esté obeso y te diga que está sano, no está sano. Porque ahorita, una cosa es de que se acepten como el cuerpo y otra cosa es de que estén sanos. Entonces, la obesidad jamás va a ser un estado saludable. Jamás, jamás, jamás de los jamases. De hecho, yo no sabía, pero por ejemplo, en Japón te ponen un impuesto por ser gordo, porque le cuestas más al sector salud, porque eres más propenso a complicarte. Aquí en México no tenemos eso, pero aquí en México lo que tenemos es que te hacen descuento por estar en tu peso. Entonces, por ejemplo, yo que tuve todo un tiempo con una aseguradora, me di cuenta ahí que a los que tenían un índice de masa corporal bueno, normal, ideal, les hacían descuentos, porque les salían menos caros a las compañías. Y al obeso le cuesta más. De hecho, en Estados Unidos, en las compañías aseguradoras, las compañías de salud, los seguros médicos, como se fijan de todo, pues hasta los obesos tienen más problemas para conseguir un seguro médico, mucho más problemas. Sí, porque por esta parte de que les digo que están inflamados, entonces viene cualquier problema y se inflaman más. Y pongan ustedes, quizá no está inflamado, quizá tiene algo que se llama obeso metabólicamente sano, por una cuestión de sartas que no me voy a meter ahorita. Sin embargo, imagínense que ustedes están cargando una mochila de 20 kilos todo el día, todos los días. Pues por muy sano que esté, esas rodillas van a tronar a los 30, 35, 40 años. Esa espalda va a tronar a esa edad también. O sea, también porque hay unas complicaciones que yo me gusta decirles mecánicas de la obesidad y otras que son metabólicas. Esto de la aldosterona, el cortisol, la estrona, todo eso es metabólico. Y lo mecánico sería esto que pues, las rodillas no les van a aguantar, o la espalda, u otras cosas. Cuando ya sale la testosterona va a salir al torrente sanguíneo. Hay de 3, que se mantenga libre, que se una a globulinas fijadoras, a globulinas ligadoras de hormonas sexuales o que se una a una globulina normal. La que me importa principalmente es la libre. Y la libre va a ser el 2% de toda la testosterona. Entonces, yo cuando pido exámenes de testosterona, me la vienen descrita en nanogramos,
porque solamente ese es el 2% de toda la testosterona. ¿Cómo se llamaba ese que decía libre? Libre, o sea que está libre y está mediendo nanogramos. O sea, generalmente cuando tomas algo son miligramos o mililitros, esos son nano, de que son tan poquitos. ¿Y cuáles van a ser? Voy a cambiar. Las células dianas de la testosterona. ¿A dónde va a ir a funcionar? ¿Cómo lo ¿Al puedo testículo? dividir? Ok, testículo, pero puedo dividir en 2 grandes grupos. ¿Cómo los dividiría? En un grupo está el testículo. ¿En otro grupo qué estaría? ¿O en qué lo dividirían? A ver, hombres, acaban de pasar por ahí o están por ahí. ¿Qué cambios puede dar la testosterona? ¿En qué tipo de órganos? ¿Los sexuales? Ajá, y los no sexuales. Entonces la Por eso. testosterona, sus órganos blancos pueden ser órganos sexuales y órganos no sexuales. Por ejemplo, ¿cuáles serían los órganos sexuales? Testículos y pene. El Testículo, pene, ¿qué más? testículo. Testículo, pene. Pues todo lo que hemos visto en anatomía. Próstata, Los conductos deferentes, los conductos próstata, deferentes, Epididimo. epididimio. vesícula seminal. Entonces, ¿cómo va a funcionar aquí? Cuando se forman los cordones sexuales primitivos y los primeros túbulos seminíferos están así, por eso se le llaman cordones, porque no tienen luz y no van a tener luz hasta el momento de la pubertad. Y en el momento de la pubertad les pega la testosterona y miren, abren y ya tienen luz. Entonces, por eso crecen todos los órganos sexuales, porque al ser estimulado por la testosterona, abren su luz. Entonces, deferente abre su luz, los seminíferos abren su luz, bla, 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 todo va a abrir su luz, todo estaba apachurrado y con la testosterona abren y empiezan a producir. Entonces, ¿qué hace en los órganos sexuales? Va a inducir el crecimiento de vesículas seminales, próstata, conductos deferentes, epidídimo, testículos, pene y escroto. ¿Cuál de esos tejidos y órganos creen que nunca deja de crecer? Nunca deja de crecer. La próstata. La próstata. Próstata. Entonces, nosotros seguimos produciendo testosterona aunque ya tengamos 80, 90 años. Y eso quiere decir que la próstata va a seguir creciendo. Entonces, ese es el problema de la hiperplasia prostática. Por eso luego hay fármacos que inhiben un poquito a la testosterona. Al día más o menos se andan produciendo 5 miligramos de testosterona. Total al día. Y el 2%, veamos, ¿cuánto es 5 por punto 2? Se produce aproximadamente 0.01 miligramos de testosterona libre, por eso se mide en nanogramos. Voy a cambiarme. Entonces, ¿cuáles serían, y a ver, quiero que recuerden su adolescencia, cuáles serían los
órganos no sexuales. ¿Y cuáles serían los cambios? Las cuerdas vocales. Ok, ¿cuáles vocales? Evidentemente, vamos a poner órganos no sexuales. Sexuales. Entonces, los órganos no sexuales, como su compañero ya lo dijo, más que nada no son tanto las cuerdas. Lo que se dice es que hay una hipertrofia de la laringe. Entonces la laringe se hipertrofia y es este cambio de la voz. Y es cuando, por ejemplo, ahí no me acuerdo quién preguntó, de la manzana de Adán, por eso sale, porque se hipertrofia la laringe. ¿Qué otros cambios va a tener por la testosterona? El ensanchamiento de... Ajá. Ensanchamiento de espalda, ¿no? También. Ok, y el ensanchamiento de espalda es porque crece ¿qué? Así. La conformación corporal. La masa muscular. Así es la conformación corporal, pero a costa de la masa muscular. Entonces, por ejemplo, quiero que se acuerden de su compañero de secundaria. Entonces, su compañero de secundaria número 1 tenía gallos por esta hipertrofia de la laringe. Número 2, empezaba a salirle músculo y a cada rato quería andar presumiendo que ya tenía un conejo, ¿no? Todo mísero y todo rascuacho el conejo, pero él andaba queriendo presumir. ¿Qué otra cosa tenía el compañero de secundaria? Acné. Mucho vello. Acné. Entonces vamos a ver que el vello va a cambiar. Entonces, el vello, ¿qué va a hacer? Va a crecer. Y bueno, empieza a crecer principalmente en pecho, en axila y púbico. Entonces puede crecer en pecho, axila, púbico y el facial. Aquí le voy a poner un asterisquito en facial porque muchas veces el facial, o sea, la barba, tiene que ver mucho con la herencia. Digo, si sus papás, o sea, más bien su papá fue lampiño y su abuelo fue lampiño, ¿de dónde demonios creen que van a sacar barba? Entonces eso tiene que ver con la herencia. Digo, ya hay tratamientos que no sé qué tanto se ponen para que le salga la barba. Yo la verdad me dejo de rasurar 2 días y ya me sale, entonces. Me ahorro una millonada. Es el monoxidil, algo así se llama. Ajá, sí. Es súper famoso. Sí, hasta los Simpsons le hacen broma de que causa disfunción sexual. Que sí causa. ¿Qué otro órgano va a cambiar que por allá me habían dicho? La piel. La piel, muy bien. ¿Cómo es la piel del adolescente? Ya me dijeron, uno es el acné, pero ¿por qué se da el acné? Porque aumentan ¿qué? ¿Qué aumenta? ¿Qué empieza a producir más? Grasa. ¿Glándulas sebáceas? Glándula sebácea. Y aparte, ¿qué más empieza a producir? Sudor. Entonces, ¿cómo era su compañero de secundaria? Le empezaba a salir pelos por todos lados, le empezaban a salir un buen de granos y apestaba. Y luego, no sé ustedes, pero en mi momento estaba muy de moda el Axe, entonces echaban Axe a cada rato como si no hubiera mañana, como si fuera insecticida, y el salón olía a sudor y a Axe. Y aparte salía en el momento que salió uno que era de chocolate con quién sabe qué demonios, que la olía bien gacho el salón con 52 personas ahí dentro. El Axe chocolate. No sé quién se le ocurrió eso, pero... El de galletas, no sí me acuerdo mucho. Pero si llegabas a tu salón y así se echaban así Axe como si no hubiera mañana, ¿no? ¿Qué otra cosa le pasa a su compañero de secundaria? También crecía, ¿no? Muy bien, crecen. No, Eso más que aumentaba nada. esto. Sí, de hecho, el boom de nosotros es más o menos como de los 15 a los 18. Por eso, como que en la primaria estamos mucho más bajitos que ellas, y cuando salimos de prepa, ya. O sea, de hecho, hasta llegan a crecer
como 1 o quizás 2 centímetros de los 18 a los 23, 22. Pero ya es escaso lo que llegan a crecer. Entonces, esto es por hueso. Que aquí está muy curioso porque mientras la testosterona nos ayuda al hueso, el estrógeno no le ayuda al hueso. O sea, la testosterona y el hueso son amigas. El estrógeno y el hueso no son amigas. De hecho, por eso la mujer deja de crecer cuando empieza a tener su primera regla. Ya se está el dicho como de las mamás o de las abuelitas de ya menstruaste y ya te quedaste. Hasta ahí llegó la estatura. Porque está peleado el estrógeno con el hueso. Entonces, en el caso del hueso, mineraliza los huesos del hombre. Por eso, técnicamente, nuestros huesos son más fuertes. Tampoco es como para que se avienten de un tercer piso y no les pase nada, ¿no? Pero sí, técnicamente, los huesos del hombre son un poquito más resistentes. ¿Y aquí no entraría también la parte de genética? Obviamente sí. O sea, ahí también tienes que ver la estatura de mamá y papá. Hay algo que se llama estatura media, que eso lo sacas, sumas la de mamá, sumas la de papá, la divides entre 2 y la multiplicas por una variable que no me acuerdo qué es. Y eso te sirve para saber más o menos cuánto va a ser la estatura de la persona. Porque luego pasa mucho que cuando llevan al niño al kinder o a la primaria, dicen, ay, es que lleve a su hijo al doctor porque seguramente está desnutrido porque está muy bajito. Y te llega la consulta, la doñita midiendo 1,42 y el esposo midiendo 1,60. ¿De dónde demonios van a sacar estatura? Entonces sí tiene que ver con genética. Pero es donde más crecen. ¿Qué otra cosa, qué otro órgano va a cambiar? Se las medio filtro. Esta es la implantación de cabello. Ya habíamos mencionado un poquito de la implantación de cabello, que nosotros como hombres la tenemos en forma rectangular, mientras que las mujeres la tienen de forma circular. De hecho, desde estos momentos se empiezan a implantar los patrones de calvicie. Hay personas que ya tienen problemas de calvicie importantes a los 20, 22 años. O sea, yo tengo un amigo que tiene mi edad, luego les diré cuántos años tengo, pero ya no tiene nada de esto de acá atrás. Ya parece fraile. Y tiene que ver mucho con genética. Se dice malamente o se tiene la costumbre de que dicen que si te sale barba te vas a quedar calvo y pues no. Tiene que ver mucho con herencia. Entonces también le tiene que ver. Si el abuelo o el papá se quedaron calvos a los 30, pues no hay mucho que hacerle. Digo, ya están estos tratamientos del cabello y luego están los implantes de cabello que la verdad me da asquito ver, pero existe. ¿Qué otro cambio creen que tengan? El ensanchamiento de la región torácica en la parte de los hombros, ¿no? Bueno, a eso viene el aumento de masa muscular. Ah, ok. Sí, se ponen más anchos y se ponen más piernudos. O a veces nada más se ponen más anchos y parecen Johnny Bravo. Pero también es cuestión de cada quien. Y también el ejercicio que hagan, ¿no? O sea, luego se la pasan haciendo puro pecho y las piernitas las tienen así todas flacuchas. No como uno, que está flacucho de todos lados. Pero ok. ¿Qué otra estructura creen que cambie? ¿La cadera? No, la cadera no. La que cambia la cadera es la mujer. El hombre no. Nosotros no tenemos cadera. Igual también tiene que ver por herencia, porque luego ves unos hombres con sendas posaderas que pueden tomar 20 horas de clases en línea y uno está como aspirina, por eso se mueve tanto, ¿no? O sea, también ahí depende un poquito de herencia.
¿Qué otra cosa? A ver, recuerden cómo eran sus compañeros o ustedes de secundaria. Pues no tanto, pero yo me acuerdo de algunos amigos y sí tenían como cambios emocionales. No tanto, pero como que sí luego se ponían tristes por nada. Pero no, no tanto. Más que tristes, lo que está más reportado es que induce la agresividad. Entonces, por ejemplo, tú vas caminando o tú vas ahí con un adolescente, te le quedas viendo y es como de, ¿qué? ¿Un tiro? Y es como de, güey, relájate. Entonces, tienden a ser muy agresivos y tienen luego estos cambios. Y no sé ustedes, pero pues en mi caso, que fui secundaria pública, a cada rato se andaban peleando por cualquier estupidez. Entonces, induce la agresividad. Y aparte de agresivos, ¿cómo son los adolescentes? Tontos. Bueno, tontos. Rebeldes. Bueno, No, es que sí, parece que no pensaban tan bien a esa edad. Bueno, sí, pero entonces, ¿qué les aumenta a los adolescentes? ¿Cómo es el adolescente promedio? Es agresivo y es calenturiento, aumenta la libido. Entonces tienes ahí al adolescente que a cada rato quiere hablar de sexo, pero sin decir la palabra sexo. Entonces, como de a todo le quiere encontrar albur, a todo le quiere, y le dices pene y el chavo se pone así rojísimo, ¿no? Le dices vagina y se enrojece así, pero anda súper caliente. Entonces, anda agresivo, caliente, se está quedando calvo, apesta, tiene un buen de acné, pero le empieza a aumentar masa muscular. ¿Qué otra cosa le puede llegar a pasar a este adolescente? Bueno, esto está más complicado que la sepan, pero a nivel renal, ¿qué le pasa? El riñón es más grande del hombre. Si también ya les dejó la tarea de investigar el riñón, se dieron cuenta que el riñón masculino tiende a ser un poquito más grande que el femenino, lo hipertrofia. Y aparte de esta hipertrofia, pues obviamente el hombre tiene mayor capacidad de controlar líquidos. No, tampoco puede decir que se va a quedar deshidratado 3 días y no le pasa nada, no. Simplemente tiene un poquito más de aguante a la deshidratación que la mujer. Y, no, pues sí, ya lo vieron. ¿Qué hormona produce el riñón que ayuda a la serie hemática? Ya pasaron hemato. ¿Cómo se llama la hormona que estimula la formación de eritrocitos? Y se forma en el riñón. ¿Es la eritropoyetina? Algo La así. eritropoyetina. Entonces, al hipertrofiar el riñón, el hombre tiene un aumento de eritropoyetina. Entonces, ¿se acuerdan que veíamos que el fisicoculturista se pone rojo? ¿Por qué? Porque al inyectarse testosterona libera más eritropoyetina. También por eso nosotros como hombres tenemos menos problemas de anemias, porque tenemos a la eritropoyetina y tenemos a la transferrina. La mujer ni tiene eritropoyetina, ni tiene testosterona, ni tiene transferrina. Entonces, por eso ustedes son más sensibles a las pérdidas sanguíneas que nosotros. Y aparte, pues ustedes sangran, nosotros no. ¿Hasta aquí? ¿Dudas? Entonces, ¿cuáles sean los órganos que pueda afectar la testosterona? Son 2. Los órganos sexuales y los órganos no sexuales. Y los órganos no sexuales son estos que acabamos de ver. Laringe, masa muscular, vello, piel, hueso, cabello, en parte del cerebro y riñón. Les digo, el acordeón es su compañero de secundaria, ¿no? Entonces, como se acuerdan, era agresivo, era calenturiento, sudaba, le salían granos por doquier, le cambió la voz, aumentó de tamaño y de masa muscular, y bueno, se ponía más rojito. Y sí se ponen más sonsos, pero eso es como también en mujeres. En el momento más duro de la adolescencia, como que le agarran el sentido común y lo tiran en la basura. Y a veces lo recogen como a los 18 años. A veces. Hay veces que lo dejan. Se lo digo también por experiencia, también pasa por ahí. Hasta aquí, ¿dudas?
Yo tengo una duda. ¿La testosterona aumenta al hacer ejercicio? Mm, no es tan así, pero haces que su función sea mejor. O sea, el ejercicio no va a aumentar tu cantidad de testosterona, simplemente va a ser más receptor, mejor receptor, te la hace más eficiente, especialmente el músculo. Y de hecho lo que da mucho es resistencia. Por ejemplo, cuando Neil Armstrong, el ciclista, se inyectaba testosterona, era para aumentar masa muscular y aumentar resistencia. Entonces, de estas de acá, de mi esquemita que hice acá, acá, ¿cuáles van a ser las enzimas que me tengo que aprender? Pues las enzimas que tengo que saber cómo funcionan y dónde están es la 2022 desmolasa, que por eso le puse este asterisquito. ¿Qué otro me tengo que aprender? La aromatasa. Y Chanson, así como en tercer lugar, la 1720 desmolasa. Esas son mis 3 enzimas que tengo que saber dónde están y qué hacen. Entonces, la 2022 desmolasa en la mitocondria. La 1720 ya está en el citosol. Y la aromatasa está en Sertoli. ¿Vamos bien hasta aquí? Voy a cerrar pestañitas porque si no se va a trabar mi computadora. Aquí. Esto. Cerramos esta. Y cerramos esta. No sé si les quiere agregar algo, Doc. No, doctor. Está bien explicado todo esto. Entonces, me dejan una pizarra. ¿Cómo va a actuar la testosterona? ¿Qué estructura química creen que tenga la testosterona si viene del colesterol? ¿Va a ser un esteroide? Un esteroide. Entonces, ¿cómo es su comportamiento con el agua y los lípidos? Va a ser hidrofóbica y Y lipofílica. lipofílica, excelente. Entonces es hidrofóbica y lipofílica. Entonces, que sea hidrofóbica y lipofílica, ¿qué me quiere decir? ¿Que va a necesitar una proteína G para entrar a la célula? No. No, entonces, ¿hasta dónde va a entrar la testosterona? Hasta el citoplasma o a veces hasta el núcleo. Entonces, por eso se dice que la testosterona es una hormona intracitoplasmática, bueno, que tiene receptores intracitoplasmáticos o intranucleares. Uh-huh. Entonces, esta va a llegar así. Yo no me quiero pasar a la fila, yo voy directamente a hablar con el gerente. Ahora, tenemos aquí testosterona. Ya vimos todo lo que hace. Sin embargo, esta testosterona puede ser todavía más potente. ¿A qué quiere decir con eso? Digamos así, con eufemismos y con frases que luego ustedes ponen en el Facebook. La testosterona es perra, la que le sigue es perrísima. Es más eficiente. Esta
que es más eficiente se va a llamar deshidrotestosterona. ¿Y quién va a convertir la testosterona en la deshidrotestosterona? Es una hormona, bueno, digo, una enzima llamada 5-alfa reductasa. Entonces, la 5-alfa reductasa promueve el paso de testosterona a deshidrotestosterona. Este es el andrógeno más potente que producimos. Sin embargo, no se produce en grandes cantidades. Vimos que la testosterona más o menos se producía 5 miligramos al día. De deshidro se va a producir de 50 a 100 microgramos al día. ¿Cuáles van a hacer las funciones de la deshidrotestosterona? Las mismitas que la testosterona, solo que mejores, más activas, más fuertes. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy a un paciente un fármaco que inhiba a la a la 5-alfa reductasa? ¿No va a haber deshidrotestosterona? Muy bien, y por ende, ¿qué le va a pasar a todo lo que tenga que ver con testosterona? No va a funcionar bien. No va a funcionar bien. Va a disminuir su función, ¿no? Porque sí sigue funcionando, pero disminuye su función. ¿Qué paciente creen que de manera deliberada va a consumir inhibidores de la 5-alfa reductasa? Les doy pista. La 5-alfa reductasa, la enzima, está ubicada principalmente en 2 lugares. Número 1, próstata, y es donde se encuentra más. Número 2, cuero cabelludo, y donde tengamos vello. Entonces, ¿qué pueden decir o por qué alguien vendería algo que inhibe a la 5-alfa reductasa? ¿Qué quiere hacer? Disminuir esas facciones. Puede ser en Podría ser las personas, no sé, trans. Ah, exacto. No, ahí sí lo estás buscando, pero este lo va a buscar por accidente. Y las personas trans, ahí tienes que suplementarlos con estrógeno, no solo inhibir la testosterona, darles estrógeno. Es que están calvas. Hace unos años salió un comercial de un shampoo, que ese shampoo traía inhibidores de la 5-alfa reductasa. Hasta era parte del eslogan. ¿El tío Nacho? Decía, con inhibidores de la 5-alfa reductasa. Entonces llegaba el hombre, si se lo ponía, sí disminuía la 5-alfa reductasa, por ende disminuía la dihidrotestosterona, empezaba a crecerle cabello, pero oh, sorpresa, ¿qué le crecía? El pecho. El pecho. El pecho, no, la glándula mamaria. Entonces era como de, ay, compadre, ¿qué le pasó? Pues